Bueno, en esta sesión estaremos trabajando la parte de sensores. Los sensores son algo muy importante cuando estamos hablando acerca de circuitos electrónicos, porque permiten precisamente a los sistemas electrónicos la adquisición de información del exterior, del medio. Nosotros, por ejemplo, como seres vivos, pues estamos dotados de cierta sensores, digamos, sensores naturales que nos permiten eh, percibir nuestro entorno, como es la vista, como es el oído, como es el olfato, como es el gusto, el tacto. Son sensores que nosotros tenemos de manera natural. Un sistema electrónico, un sistema eh, con el cual nosotros pretendemos controlar algún proceso, alguna situación, pues va a requerir de sensores. Los sensores, lo que van a hacer es convertir una señal física, como puede ser presión, como puede ser iluminación, fuerza, temperatura, en una señal eléctrica. Entonces, esa va a ser la función de los sensores, poder convertir una señal física, algo que está sucediendo en el entorno, en una señal eléctrica que se pueda manejar por medio de un circuito eléctrico y por lo tanto tomar alguna decisión de un sistema de control. ¿Vale? Bueno, entonces, para eso tenemos aquí una práctica que nos va a permitir utilizar un sensor, ¿verdad? Para precisamente medir distancia, Ese es un tipo de sensor que vamos a utilizar el día de hoy. Y bueno, pues va a tener un principio, ¿verdad? Un principio físico de cómo es que esto funciona. El sensor que vamos a utilizar es el sensor ultrasónico. Y un sensor ultrasónico, pues vamos a ver cómo lo podemos utilizar, cómo es que funciona, cuál es su principio de funcionamiento y cómo lo podemos conectar. ¿Vale? Bueno, entonces veamos. El sensor ultrasónico va a trabajar con algo que le llamamos nosotros energía acústica o energía del sonido. La energía acústica también se conoce como energía de sonido, que se genera cuando un objeto vibra. Esas vibraciones se transfieren en formas de onda que se convierten en energía cinética y potencial. Es decir, el sonido viaja a través del medio. Teóricamente, en un lugar donde no existiera aire, donde no existiera algún medio para propagación del sonido, el sonido no pudiera propagarse. Entonces el sonido puede viajar a través del aire gracias a las moléculas de aire. Entonces el sonido se va propagando como ondas de sonido. Entonces, pero también puede viajar no solamente en el aire, puede viajar en cualquier material, como los sólidos. De hecho, viaja mucho más rápido en un sólido porque tiene más materia para poder transmitirse, ¿verdad? Entonces, la velocidad del sonido va a depender del material donde está viajando esa onda sonora, esa energía, ¿no? Entonces, por eso era importante primero tomar el término de qué es la energía acústica. Entonces, nosotros lo percibimos, pero es energía, eso es energía que se está transmitiendo a través de los materiales sólidos, líquidos, gases, se transmite el sonido. Y obviamente va a viajar de manera distinta en cada uno de estos medios. Bien, seguramente a ustedes les ha pasado en alguna ocasión cuando hablan en algún recinto y decimos que tiene un recinto que tiene acústica, pues que el sonido rebota, el sonido viaja, sale, por ejemplo, si nosotros estamos hablando, sale de nuestra boca, se generan estas ondas sonoras, viajan a través del aire, chocan contra los objetos, por ejemplo, contra un muro, y ese sonido regresa y pues nosotros lo podemos percibir. Con ese principio de emisión y recepción, es el que va a utilizar nuestro sensor
en este caso nuestro sensor ultrasónico. Entonces aquí sería importante saber cuál es la velocidad del sonido en el aire. Y aquí estamos representando estamos viendo una foto de unos relámpagos. Seguramente en alguna tormenta eléctrica les ha pasado que muchas veces vemos nosotros primero el rayo, o seguramente primero vemos el rayo y inmediatamente después escuchamos el sonido. Dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos haya caído ese rayo o ese relámpago, será el tiempo que nosotros escuchemos o percibamos el sonido que causó, ¿verdad? Entonces, en el aire seco, a una temperatura de 20 grados, el sonido viaja a una velocidad aproximada de 343 metros por segundo. Entonces dice, es decir, que si existe una separación entre un emisor y un receptor de sonido de 343 metros, el receptor tardará un segundo en percibir ese sonido, por lo que el tiempo se puede utilizar para saber a qué distancia está la fuente que emite el sonido. Teniendo la velocidad, nosotros podemos calcular la velocidad del sonido, nosotros y el tiempo, velocidad y tiempo, esos dos datos, cuánto tiempo tardó en llegar y sabiendo la velocidad a la que se mueve el sonido, pues podemos calcular la distancia que recorrió. Y ese principio es el que vamos a utilizar nosotros en este sensor ultrasónico. Así es como se ve el sensor ultrasónico, un sensor ultrasónico, en este caso, para lo que es la tarjeta Arduino. Se ve como si fueran dos ojitos, pero en realidad uno es un micrófono y el otro es una bocina. La bocina sirve precisamente para enviar ráfagas de sonido, ondas sonoras que se espera reboten en algún objeto y al rebotar el micrófono de este sensor las pueda eh, percibir, ¿no? Entonces tenemos aquí el transmisor que sería una bocina y por acá el receptor que sería un micrófono. Entonces es un dispositivo eléctrico que consta de un emisor de ultrasonido. Le hemos puesto aquí ultra porque es un sonido de alta frecuencia y al ser de alta frecuencia ya no lo podemos percibir nosotros. No quiere decir que no exista, simplemente nuestro sensor, nuestro oído no lo percibe. No está condicionado para sonidos ultrasónicos. El sensor funciona enviando ráfagas de sonido y esperando que el eco de estas ráfagas, mediante la contabilización del tiempo en que el eco tarda en regresar, se puede determinar si hay un objeto cerca o a qué distancia está. El principio de este sensor se basa en la naturaleza, como muchas veces los diseños del ser humano. Y en este caso, se basa en los murciélagos. Los murciélagos usan este tipo de sistema. Ellos, con sus dientes, pueden emitir un sonido de esta naturaleza, ultrasónico, el cual, al viajar en el aire y rebotar contra los objetos, ellos sí tienen esa capacidad de percibir sonidos ultrasónicos y pueden saber o medir en su cerebro a qué distancia tienen el objeto. Esa es la manera como ellos pueden volar en las noches y digamos, en la oscuridad, en completa oscuridad, poder volar, porque lo están haciendo a través de ultrasonido. Entonces, ese principio de la naturaleza lo estaremos usando nosotros aquí con este sensor, con un sensor ultrasónico. Y bueno, lo que estamos viendo ahora, aquí abajo, son las terminales de conexión. Les decíamos, pues una cosa es el principio físico sobre el cual trabaja el sensor y después cómo esa información nosotros la podemos percibir o recibir para poderlo utilizar en nuestro sistema. Entonces, decíamos, tiene un micrófono, tiene una bocina que va a emitir este sonido ultrasónico. Se va a emitir el sonido ultrasónico, ese sonido va a rebotar y una vez que rebote, el sensor nos tiene que enviar la señal de que el sonido ya regresó. ¿Sale? Entonces vamos a ver que el sensor tiene 4 terminales. 2 de ellas son obvias. ¿Qué quiere decir que sean obvias? Bueno, que todo sensor pues no funciona por sí mismo. Necesita energía, ya decimos el sonido es energía. Necesita energía eléctrica en este caso. Tiene una terminal de voltaje. Dice que se debe conectar a la terminal positiva de una fuente de alimentación, en este caso un voltaje de 5 volts.
Entonces sería la parte positiva. Y necesita también una conexión negativa, como las baterías, ¿no? Positivo o negativo. La terminal negativa sería la terminal marcada como GND. Se debe conectar la terminal negativa de la fuente de alimentación. Posteriormente tenemos la señal trigger o TRIG, que se encuentra en el centro del sensor de estas terminales que vemos aquí. Dice, este es una entrada al sensor que sirve para indicarle cuándo enviar la ráfaga de sonido. Trigger es como disparo. O sea, en inglés significaría disparo. Entonces, nosotros desde el sistema de control, desde la tarjeta o microcontrolador, vamos a decidir en qué momento queremos medir la distancia. Y para hacerlo vamos a enviar una señal de trigger, es decir, como un disparador. Es decir, en este momento quiero medir distancia, en ese momento activo una señal en trigger, llamando una señal a trigger, para que salga a través de la bocina esta ráfaga de sonido ultrasónico. ¿Verdad? Sale la ráfaga de sonido ultrasónico y después el sensor se pone a escanear por medio del micrófono cuánto tiempo tarda en regresar esa misma ráfaga. Una vez que esa ráfaga regresa por la terminal llamada eco, el sensor nos va a mandar una señal eléctrica avisándonos que ya regresó el eco, es decir, que tenemos un objeto cercano enfrente, porque si no hubiera objeto cercano enfrente, la ráfaga sale, viaja por el aire y se va, esa energía pues se va disipando, y si no hay una pared cerca, no hay un objeto cerca que lo haga rebotar, pues no va a rebotar nunca, entonces eso indicaría que no tenemos un objeto cerca. ¿Ok? Bueno, entonces vayamos a revisar ahora de programación qué herramientas vamos a necesitar para poder trabajar con este sensor. Entonces, dentro de Arduino o el microcontrolador Arduino, ya veíamos en las sesiones pasadas, pues utiliza lenguaje C, y hay dos funciones principales que hemos estado trabajando ahorita, que son el voice setup y el void loop. El voice setup lo utilizamos para configurar algunas cuestiones en nuestro microcontrolador de inicio. Recuerden que yo les platicaba, esto es como cuando hacemos una fiesta. Antes de la fiesta tenemos que preparar cosas. Entonces, igual en un microcontrolador, antes de que suceda el programa principal del microcontrolador y la función principal que este tiene, cuando lo energizamos, se corren ciertos procesos, se ejecutan ciertas instrucciones que permiten que después todo funcione. Entonces, y ya después en el void loop, ahí tenemos ya la ejecución continua de un programa dentro del microcontrolador que no va a parar hasta que nosotros apaguemos el microcontrolador. Bueno, en este caso, nuevas funciones que vamos a utilizar para programar el microcontrolador. Una de ellas va a ser esta Digital Write, que ya la hemos utilizado antes, la hemos utilizado para, por ejemplo, encender un LED. Pues la vamos a usar esta vez para poder indicarle en qué momento queremos que se mande el trigger, es decir, que se dispare la ráfaga de sonido y podamos medir la distancia. Y pues aquí nos indica, ¿no? Dice, con esta función se puede encender high o apagar low una salida digital de Arduino. Después tenemos una función nueva, esta sí, que se llama delay microseconds. Hasta ahora habíamos utilizado un delay normal, pero ese delay es delay nada más, y entre paréntesis poníamos la cantidad de milisegundos que queríamos que durara tal o cual evento. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron un semáforo, encendían con Digital Write, encendían alguna luz, algún LED, luego le ponían delay para indicar cuánto tiempo querían que durara encendido, y luego volvían a poner un Digital Write para a lo mejor indicar que ya querían que se apagara. Pero ahora nos está diciendo que este delay microsegundos permite una pausa muy, muy pequeña en el microcontrolador en la ejecución del programa de microsegundos. Ajá. Entonces, dice, equivale a dividir un segundo en 1.000.000. 1.000.000 de partes. Entonces, podemos decir, pues, en esa fracción de tiempo que queremos hacer. En este caso, lo vamos a utilizar para controlar las ráfagas de sonido que vamos a estar enviando por este sensor. Y luego tenemos una función que se llama pulse in,
Dice, inicializa un cronómetro para contabilizar el tiempo que tarda una entrada digital de Arduino en cambiar de estar apagada, low, a encenderse high. Ajá. Entonces, estas dos funciones que acabamos de mencionar van a ser las principales responsables de que podamos nosotros poder utilizar el sensor y medir el tiempo, para enviar un trigger y poder recibir el eco y determinar cuánto tiempo se tardó entre que enviamos el trigger y recibimos el eco para calcular la distancia. Nuevamente aquí les pongo una tablita para que podamos pues medir la distancia. Por ejemplo, estamos diciendo que si ya veíamos que el sonido viaja a una velocidad, vamos a verlo por acá arriba, de 343 metros por segundo. Si tenemos un objeto que está a una distancia de 171 metros, ¿verdad? De 171 metros, pues el sonido va a tardar en ir y regresar un segundo, ¿vale? Porque está a la mitad de la distancia de la que viaja el sonido. Es decir, si el sonido tiene la capacidad de bajar a 342 metros en un segundo, pues en medio segundo ya llegó a la mitad de esa distancia, que sería 171 metros. Y como va a rebotar, pues rebota a la misma velocidad y por lo tanto recorrió esa distancia de 342 metros. Es decir, fue y regresó, ¿sale? Fue y regresó en un segundo. Eso es importante para poder estimar nosotros la distancia, ¿vale? En este caso, el tiempo, pues hay que considerar que es el viaje que tiene de ida y de regreso, porque estamos generando el sonido en el sensor, va a viajar, va a llegar al objeto y de ahí tiene que rebotar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que está viajando un par de sonido. Bueno, entonces vamos a ver qué vamos a necesitar para hacer esta práctica. Necesitamos una tarjeta Arduino, que es nuestro microcontrolador. Necesitamos cables tipo macho-hembra de diferentes colores. Vamos a necesitar también el sensor ultrasónico y vamos a poner un buzzer activo, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Recordarán ustedes que en algún tiempo, hace unos años, pues tuvimos por ahí una, una situación de pandemia, ¿verdad? Y demás. Bueno, pues nos pedían mantener la distancia con la gente, mantener una distancia sana para no contagiarnos. Entonces, esta práctica está pensada en eso, en cómo saber a qué distancia estamos. Y si estamos muy cerca, tener un sistema que nos permita, que nos avise si ya estamos demasiado cerca y por lo tanto, pues tenemos que retirarnos, ¿vale? Entonces, está pensada en eso, en mantener una distancia. Entonces, vamos a implementar un sistema medidor de distancia de 1,5 metros utilizando el sensor ultrasónico y la tarjeta Arduino. ¿Vale? Entonces, cuando estemos a una distancia menor a 1,5 metros, vamos a generar una chicharra, una señal sonora que nos avise que ya estamos a una distancia más corta de los 1,5 metros, ¿vale? Entonces, por eso es el buzzer. El buzzer activo va a ser esa bocina. Y y bueno, pues este sería nuestro sistema de control. Okay. Ese es el circuito que vamos a implementar. Necesitamos implementar un circuito, pues conectar lo que es el sensor ultrasónico. Tenemos voltaje, o sea, la parte positiva, la parte negativa, el trigger y el eco. El trigger aquí lo puse en color amarillo y el eco en color azul. El voltaje en color rojo y el negativo en color negro, ¿verdad? Y las terminales que podemos utilizar, aunque no necesariamente que sean esas, son las que se pudieran utilizar, es la terminal 2, 3 y 4. Ahora, vean también que está conectado aquí el buzzer activo. El buzzer activo es una mini bocina, una pequeña bocina,
que cuando tú la energizas, emite un sonido. Por eso se llama buzzer activo. Ya tiene un sonido predeterminado. Entonces nada más en cuanto tú la energizas con voltaje, empieza a generar un sonido. Y las únicas, o sea, tiene 3 terminales de conexión, o 2, dependiendo cómo lo compres, no cómo lo adquieras. En Tinkercad, que es donde vamos a hacer la simulación, vienen solamente 2 patas. O sea, una pata para tierra y otra para positivo. Una vez que se energiza, emite sonido. Aquí estamos viendo en este diagrama que tiene 3 patas. Sin embargo, la tercera pata, la pata de en medio, pues no se está utilizando, no se está conectando. Nada más llevaré la pata de señal o de voltaje de entrada y la pata negativa, que sería a la fuente. ¿Vale? Entonces, esa pata de señal nosotros la vamos a generar, pues no todo el tiempo, es decir, nada más nosotros vamos a controlar cuándo queremos que encienda la chicharra o no. Por eso es que se está conectando a las salidas digitales de Arduino, en este caso a la salida número 5. Okay, bueno, vamos a implementar esto ya en Tinkercad. Por acá tenemos el Tinkercad. Y vamos a ver. Seguramente por aquí yo ya tengo ya un diseño prearmado de esto. Voy a utilizar este. Y este es el mismo sensor que les estaba mostrando. Aquí podemos ver las patas de conexión. Voltaje, trigger, eco y GND. Y pues ya cómo están conectadas. Aquí pues simulando que lo tenemos conectado por medio de cables tipo Dupont. Hembra, macho. Es decir, la parte de hembra la conectamos hacia lo que es sensor. Y la parte de macho hacia la parte del Arduino. Así conectaríamos esto, ¿vale? Entonces vamos a utilizarlo de esta manera. Aquí yo ya puse algunas etiquetas. Estas etiquetas, si ustedes dicen, bueno, ¿cómo es que se pueden poner etiquetas aquí en Tinkercad? Aquí en la parte superior derecha tenemos esta herramienta que nos permite sacar etiquetas y ahí ustedes escriben lo que quieran. Y de esa manera podemos documentar mejor nuestra práctica, ¿vale? Entonces igual vamos a ponerle aquí, yo le quiero poner aquí, vamos a alimentación negativa o simplemente negativo. Ya le pongo y listo, ya ahí utilicé esta parte para poner una notita y poder pues ejemplificar mejor, que se entienda mejor cuando nosotros en otro momento abramos ya este código o este ejercicio, esta práctica, podamos entender qué es lo que se estaba pretendiendo hacer. Entonces le podemos poner ¿vale? Entonces sería positivo 5 voltios. Conectamos la alimentación y conectamos de este lado también, pues ya las señales, la señal de trigger y la señal de eco. El trigger ahorita lo vamos a estar manejando con el 2 y la señal de eco con el número 3. ¿Ah? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí he puesto yo unos LEDs simplemente para monitorear qué está pasando con el sensor. Y aquí tenemos también la chicharra. Les comentaba, la chicharra se puede conectar a tierra, está conectada a tierra, y es la otra patita a positivo, dice. Entonces la patita de positivo simplemente le estoy mandando a conectar a una terminal de salida del Arduino, en este caso la número 3. Veamos. Sí, la señal número 3, ahí es donde estoy conectando la salida hacia la chicharra. Entonces vamos a ver la parte de programación. Ya tenemos el circuito, vamos a la parte de programación. Entonces habilitamos la parte que dice código y aquí vamos a ver el código. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo podamos ir entendiendo, ¿verdad? Y ustedes lo puedan implementar. Ahí está. Vamos a ver, déjame ver si me permite aquí amplificar un poquito más. Me parece que sí. Ok, entonces en la primera parte lo que vamos a hacer nosotros es crear algunas variables, ¿verdad? Que se van a utilizar en el programa. Entonces,
ya cuando vamos a programar nosotros, pues les decía que esto es como un machote que estamos utilizando. Yo aquí estoy poniendo, esto es como el inicio del programa o el inicio del machote. Es un programa para medir distancia, ¿verdad? Para medir distancia y saber si estamos a una distancia menor a 1.5 metros, o la distancia que nosotros queramos establecer, pues que se emita una alerta. Ese es un medidor de distancia. Este es un comentario solamente para que sepamos qué hace el programa. Entonces, en esta sección estamos creando algunas variables que se van a utilizar. Por ejemplo, la variable trigger. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, si se fijan, aquí estoy poniendo una palabra que se llama const, como de constante. El tipo de dato que se va a guardar, que sería entero. Y luego el nombre de la variable aparece con negro. Estoy poniendo trig a esta variable y le estoy diciendo que es igual a 2. ¿Vale? ¿Qué estoy indicando con esto? Que en el pin número 2 voy a conectar trigger. No sé si recuerden, acá está el Arduino. Acá se alcanza a ver. Y ahí en el pin número 2, ahí se conectó la señal trigger. Eso es lo que le estoy indicando, ¿vale? Entonces le estoy diciendo que ahora para mí, pues ahí es donde está conectado el trigger. Y el eco en la 7, ¿sale? La señal eco se conectó en la 7. Entonces, eso es lo que estamos indicando acá. También estamos creando una variable entera para el tiempo y una variable entera para el cálculo de la distancia. Recuerden que este sensor trabaja midiendo cuánto tiempo tarda en regresar la onda sonora y posteriormente cambiando esa información o convirtiendo esa información en distancia. Bueno, ya ahí declaramos constantes y variables y ahora vamos a indicarle qué cosas vamos a utilizar para poder estar midiendo constantemente la distancia con este sensor. Pues primero que nada, establecer que la salida trigger, la número 2, pues es una salida como tal, es una, y así como lo indicamos, pues poniéndole aquí el output, ¿vale? Entonces estamos diciendo que el pin número 2, recuerden que el trig, anteriormente declaramos que trig era igual a 2 o vale 2 esa constante. Entonces, el pin número 2 se usará para disparar sonido. Y luego, también el pin número 3 será salida. Y esta salida va a controlar la chicharra y también va a controlar un LED rojo. No sé si lo llegaron a percibir aquí en el diagrama. Y esa misma salida va a habilitar la chicharra, pero al mismo tiempo está compartiendo voltaje también con este LED rojo. Entonces, vamos a tener dos maneras de saber si ya la distancia es menor a cierto valor. Cuando la chicharra se encienda o cuando la chicharra emita sonido o cuando el LED se enciende. Ajá. Y finalmente tenemos que la señal eco es una entrada. Ah, perdón, aquí se me estaba pasando. El pin número 4 también es una salida y va a controlar un LED de color verde. Y después aquí dice, vamos a inicializar la comunicación con la computadora utilizando algo que le llamamos nosotros el Serial Begin a 9600. ¿Sale? Entonces ya inicializamos eso y ahora sí nos vamos al programa principal. Entonces el programa principal es en donde dice void loop, y esto es lo que el microcontrolador va a estar repitiendo una y otra vez, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a disparar una ráfaga de sonido. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a escribir en la señal digital de trigger lo va a energizar, ¿vale? Entonces, ahí está haciendo el disparo, justamente en este momento está haciendo el disparo. Se va a esperar esta cantidad de tiempo. Después deja de hacer el disparo, es decir, nada más es como un instante. Y una vez que deja de hacer eso, habilita esta función, la cual va a medir cuánto tiempo tarda en la señal eco en cambiar de estar en bajo a alto, ¿vale? Cuando esta cambie de bajo a alto, ¿cómo sabemos que va a cambiar de alto a bajo con esta instrucción? Cuando cambie de bajo a alto, nos va a decir cuánto tiempo tardó y lo vamos a guardar en la variable tiempo. Esa variable tiempo la vamos a dividir nosotros entre 58
y nos va a calcular la distancia, ¿vale? Nos va a decir a qué distancia está el objeto. Entonces, ya con ese dato de distancia, nosotros pues el dato de distancia lo podemos imprimir para estar monitoreándolo aquí en la computadora y poder ver pues cuál es la distancia que tenemos, a qué distancia está el objeto, ¿vale? Lo podemos imprimir. Entonces, aquí donde dice Serial Monitor, nosotros vamos a poder visualizar lo que estemos mandando a imprimir con esta instrucción que les acabo de poner acá arriba, ¿no? Con esta instrucción de print LN. Entonces, ¿qué es lo que se va a print o qué es lo que se va a imprimir? Pues la distancia, ¿vale? Aquí estamos mandando como parámetro la distancia. Bueno, y ahora vamos a poner aquí una condición. En este caso, si la distancia es menor a 50, se encienda la chicharra y el LED rojo y el verde se apague. De lo contrario, si la distancia es mayor, si el objeto lo tenemos mucho más lejos, entonces el LED verde va a estar encendido indicando que pues todo está bien y el rojo va a estar apagado, al igual que la chicharra. Tanto el rojo como el chicharra van a estar apagados. ¿Sale? Y eso es todo lo que hace el programa. Una vez que termina de medir la distancia, de saber si el objeto está menor a 50 o mayor a 50, tomar una decisión y cambiar el estado de la chicharra y el LED, de los LEDs, pues entonces el programa se va a esperar 500 milisegundos, es decir, medio segundo, y va a volver a repetir el proceso. Entonces puede ser que en este instante no tengamos un objeto enfrente, pero un instante después sí lo tengamos, entonces en ese momento active la chicharra. Bueno, ok, pues veamos ahora cómo es que funciona este código. Me voy a regresar aquí a la parte del circuito. Déjenme quitar un poco el zoom porque está demasiado amplificado. Y aquí ya lo vamos a ver. Vamos a ponerles en iniciar simulación, start simulation. Y aquí ya estaría trabajando el sensor. Voy a abrir nuevamente el código porque quiero estar monitoreando también qué está pasando aquí en Serial Monitor. ¿Vale? ¿Qué es lo que está midiendo el sensor? Ahorita me dice que manda 236, esto es lo que está enviando. Ajá. Está enviando una cantidad, digamos, muy grande. ¿Y eso por qué? Pues porque todavía no tiene un objeto enfrente el sensor. Pues como no tiene un objeto enfrente, pues con este valor de 236 nos indica que pues no hay nada enfrente. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo se trabaja con el sensor? Bueno, ustedes le van a dar clic con el mouse al sensor y les aparece este cono. En este cono ustedes pueden moverlo, ¿verdad? Y al moverlo, ese cono lo que simula es el espacio donde el sensor puede medir, es decir, yo coloco el sensor frente a algún objeto, pues el objeto puede estar justamente enfrente del sensor o puede estar un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la derecha y de todas maneras el sensor lo va a poder ver. ¿Ah? Entonces, si yo me acerco, fíjense cómo aquí, ya la aplicación misma me pone aquí unas etiquetas, dice 46.9 pulgadas o 119 centímetros. Entonces aquí me está diciendo que el objeto lo tengo a 119 centímetros. Aquí se ve muy cerquita, ¿no? Porque es simulación. Pero ahí me está dando la distancia, ¿no? O sea, ya tienes un objeto a 58 centímetros. Lo tienes a 24 centímetros. Lo tienes a 17 centímetros. A 6 centímetros. Estás muy, muy cerca de ti, ¿no? Bueno, quiero que vean que esta misma información es lo que nosotros estamos calculando por acá desde el monitor serial que estamos mandando a imprimir con esa instrucción, ¿no? Con lo que decíamos nosotros. Tomas el tiempo, lo divides y ese tiempo que tardó en ir y regresar la señal, lo puedes convertir en distancia. Simplemente necesitas dividirlo entre 58 y ya vas a tener el valor en distancia, en este caso en centímetros. Entonces, por eso es que aquí estamos leyendo 6 centímetros. ¿Vale? Bueno, ahora sí voy a quitar el código. De todas maneras, ya vieron ustedes que si yo muevo este objeto, ahí se van actualizando los valores de la posición. Bueno, le voy a poner aquí ahora
Vamos a ver qué sucede con la chicharra. A ver qué sucede con la chicharra. Miren, por ejemplo, ahí estoy lejos. Estamos a una distancia de 218 centímetros. ¿Qué tenemos encendido? El LED verde. Está encendido el LED verde. ¿Qué va a pasar después cuando nos vayamos acercando? En teoría, si estamos aquí, entonces sigue siendo verde, pero si nos acercamos más de 50, tendría que pasar a encenderse el rojo. Ahí pasó. Y estamos a una distancia menor a 50, ya se encendió el LED rojo, se encendió la chicharra y el LED verde quedó apagado. ¿Sale? ¿Cómo sé que la chicharra se encendió? Bueno, aquí vamos a visualizar nosotros. Bueno, vamos a visualizar nosotros ahí precisamente como el buzzer se activa, pero también vamos a percibir en nuestras bocinas el sonido de la chicharra, ¿vale? Y listo, eso sería todo. Aquí podemos parar la simulación. Ahora les toca a ustedes implementar el circuito y el código. Entonces el circuito aquí lo estamos viendo, ya paré la simulación. Voy a ocultar ahorita las etiquetas para que no nos tapen ahí el circuito. Quiero que van en el circuito completo y ustedes lo vuelvan a implementar. Lo implementen y luego de esto lo programen. Entonces les voy a poner ahora lo que es el código para que ustedes lo puedan hacer como práctica. Les voy a mostrar aquí el código. Una parte del código. Otra. Lo analicen, vean cómo funciona y en su momento dado, pues ya después ustedes puedan hacer algunos cambios, algunos ajustes. Ese fue todo el código completo. Bueno, pues espero que les haya gustado esta práctica. Los invito a realizarla y próximamente que los vea, pues espero poder revisarla junto con ustedes. Gracias.